El holismo es muy interesante porque mezcla algo que es muy importante, el caos en desorden en función de una valoración de lo que está aconteciendo en la realidad social, que ellos indican que está en constante cambio. O sea, esa es la clave central del holismo y es la articulación o la correlación con otros enfoques históricos. Esa realidad que está en caos, en desorden y que obedece a factores multicausales, multifuncionales, multidimensionales y es sincrónico, ¿verdad? Pero es la realidad como un todo, con una visión más integral, no solo a la persona en cuerpo y mente, como un todo indisoluble, ¿verdad? Como un todo, sino también es esta realidad y sus interacciones. Y busca visualizarlo en un enfoque más espiritual, más desde la ética, desde la moral, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de retomar en los programas de estudio el holismo, ¿verdad? En términos de análisis de la realidad social. Por su parte, el socioconstructivismo implica una serie de elementos, como todos conocemos, que va desde que el sujeto construye el conocimiento a través de la interacción que sostiene con su contexto, con el espacio físico, con los vínculos sociales que establece. Implica también que los conocimientos se construyen y no se transmiten, o sea que es el mismo estudiante en interacción con el facilitador, con el docente, con sus demás compañeros, con el contexto, con la comunidad educativa, el que construye esos conocimientos, o sea que no se trata de una situación de mera transmisión, sino todo lo contrario, sino de facilitar ambientes de aprendizaje que contribuyen a esa construcción colaborativa del conocimiento. Enfatiza vínculos existentes entre la institución educativa y el contexto social, político, cultural de las distintas comunidades. Implica generar capacidades para la resolución de problemas de manera independiente, y esto lo hemos repetido en muchas ocasiones. Realmente la resolución de problemas, o sea, buscar el elemento pragmático de los estudios sociales y de todas las asignaturas, en este caso pues nosotros hablamos de los estudios sociales, es un elemento determinante. No solamente es generar una habilidad de pensamiento crítico para quedarse en la crítica. La idea es generar una habilidad de pensamiento crítico para ciertamente incidir en la sociedad en la que se vive, en la comunidad, en su familia, en su institución educativa, etcétera. Y esto es lo que se pretende hacer. Atiende una serie de categorías conceptuales, como por ejemplo las desarrolladas por Vygotsky de la zona de desarrollo próximo, un aprendizaje eficaz desde el contexto y que impacte realmente en esos mismos contextos. El conocimiento, desde la perspectiva epistemológica, el conocimiento se concibe como un producto o como un proceso personal, pero a la vez social. O sea que existe esa dialéctica siempre presente entre lo individual y lo colectivo. Somos seres individuales, pero aprendemos en nuestra interacción colectiva. Y todo ello, la idea es que esta fundamentación teórica, como bien lo decía Marvin, impacte en la realidad de aula, que es lo más importante, que es el terreno en donde ocurre realmente el fenómeno educativo. Hay un elemento importantísimo en Jamer, que es el desarrollo de habilidades para la vida. ¿Qué es la vida, verdad? La vida es económica, es una vida social, es una vida política y es una vida cultural. Y lo que se busca aquí, desde la neurociencia, es potenciar las habilidades innatas del ser humano. Recordemos que el ser humano es un ser social, como bien lo apuntabas. Entonces, es ese juego entre lo individual y lo colectivo. Y las habilidades para la vida son habilidades que se buscan potenciar desde lo individual y desde lo social. Entonces, es esa interacción del individuo con su entorno social, con un contenido que le proporciona ese entorno y que él puede, de una manera, potenciando sus habilidades, generar acciones para obtener información y de una u otra manera impactar el entorno cultural. Entonces, desde la mediación docente es importantísimo propiciar estrategias y técnicas didácticas para la resolución de problemas. ¿Para qué? Que era lo que vos indicabas con mucha propiedad
para que la persona sea crítica. Y es que una persona, para ser crítica, tiene que estar informada, tiene que crear argumentos, pero en funciones de situaciones, problemas de contextos, que nos viene desde la realidad social. Entonces, es una comunicación abierta. Y esto, si bien ustedes, amigos, compañeros de estudios sociales, nos dirán, bueno, eso es ciencia social. Sí, ¿verdad? La vida es eso, ¿verdad? Nosotros debemos crear valoraciones argumentadas y hacer propuestas de solución, pero desde una visión crítica, reflexiva y que sirva para transformar la sociedad de manera positiva. Otro de los elementos teóricos de esta transformación curricular, como antes mencionábamos, es la pedagogía crítica. Y acá todos tenemos claro que la pedagogía crítica es una pedagogía de la emancipación, una pedagogía, como decía Freire, una pedagogía de la liberación, una pedagogía que busca empoderar a las personas, a los estudiantes, para que no solamente sean críticos hacia el exterior, sino que sean autocríticos. Y aquí nos emplaza a nosotros los docentes en la necesidad de realizar un ejercicio reflexivo de nuestra actividad educativa. Esto lo hablábamos en otros espacios con didactas de la talla de Joan Pallés, que insistía en la necesidad de que la práctica educativa sea una práctica reflexiva, y eso implica el evaluarnos constantemente a nosotros mismos de cómo realmente estamos realizando nuestras labores pedagógicas, nuestras labores docentes. La pedagogía crítica en esta transformación curricular trata de desarrollar espacios para repensar la propia cultura, la identidad, reivindicar el derecho a la diferencia y a lo singular que cada estudiante tiene. Busca generar un tipo de racionalidad que emancipe, que realmente defina esta dialéctica que es el mundo social en el que vivimos, en donde hay contradicciones, en donde hay injusticias, en donde hay cosas que deben mejorarse. Y entonces uno de los escenarios que tiene precisamente la sociedad para tratar de desarrollar esta potencialidad, esta habilidad de pensamiento crítico, es la educación. Y en el sistema educativo costarricense, con el respeto absoluto que le tenemos a todas las demás asignaturas, consideramos que los estudios sociales tienen una responsabilidad ineludible en cuanto a el desarrollar este tipo de habilidad de pensamiento crítico, de transformación social. La pedagogía crítica establece una visión o un planteamiento epistemológico interesante. El estudiante ya no es el objeto o el depositario de los conocimientos, de las informaciones, sino que el estudiante es un sujeto en primer orden, que dialoga, que establece un diálogo permanente con el docente acerca de cuáles son esas áreas del saber, de cuáles son esas metodologías, de cuáles son esas maneras de evaluar constantemente el proceso de enseñanza y aprendizaje. De ahí que la situación del docente viene a ser de primer orden en cuanto a que debe facilitar ese proceso constante de diálogo con otro sujeto que es el estudiante. Eso pues todos lo tenemos muy claro y nosotros damos fe que en la mayoría de nuestras aulas ocurre ese diálogo con el estudiante para generar esos procesos de pensamiento crítico. Una situación determinante en esta transformación curricular, y lo vamos a ver en el programa que se aprueba, pero por lo menos en cuanto al planteamiento curricular propiamente dicho, se busca problematizar, generar situaciones problemas, temas que han sido cuestionados de alguna forma para que a partir de ellos se oriente nuestra mediación pedagógica en aras de desarrollar esta cultura del pensamiento crítico. Quería agregar ahí, don Jaime, dentro de la propuesta curricular, ¿verdad?, entre los enfoques, el pensamiento crítico es lo más interesante, ¿verdad?, dentro de este programa de estudio. ¿Por qué? Porque queremos escuelas que eduquen para la libertad y para la democracia. Y para educar para la libertad y la democracia necesitamos formar muchachos que sean sujetos críticos, que se autocritiquen, que conozcan los pasos básicos del método científico, sean investigadores, que construyan posiciones argumentadas, propuestas de solución a los distintos problemas de la localidad y del país, y de esa manera
incidir en transformaciones sociales importantes dentro del país. Esta parte es muy importante. Y el papel del docente tiene que cambiar. Es un facilitador, tiene que estar muy actualizado, ¿verdad? Tiene que leer y prepararse. No puede llegar a la clase con un libro de texto, a que los muchachos memoricen aquello y lo viertan de manera textual o literal en un examen. Eso tiene que cambiar. Entonces, de ahí la importancia del socioconstructivismo, del pensamiento crítico y del holismo.